Hola, buenos días. Bueno, yo voy a cambiar el tema fuego, voy a hacer el cortafuego, como me dijeron por allá. Voy a hacer una breve introducción para que podamos usar los sensores remotos en salud y específicamente en enfermedades vinculadas al ambiente, y yo voy a hablar de enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, como les comenté, y como habló Diego y todos los expositores anteriores, muchos acontecimientos relacionados o con el cambio climático como la variabilidad climática en general se pueden asociar a enfermedades. Antes no era tan evidente, pero de repente a partir del año 2000 se empezaron a poder mapearlas con un poco más de detalle los eventos climatológicos y también los brotes o epidemias. Entonces, se puede observar que, por ejemplo, para el año 2000, que hubo un evento del niño y la niña, bueno, tenemos zonas secas y zonas húmedas que se superponían muy bien con brotes de diferentes enfermedades, desde fiebres hemorrágicas, encefalitis, enfermedades transmitidas por roedores, etc. Voy a tratar de pasar rápido. Bien. El punto de vista básico es que en el tipo de enfermedades que nosotros estamos trabajando tenemos el huésped, que somos los humanos, y tenemos un agente infeccioso que va a través de un roedor o un insecto, y básicamente el ambiente funcionaría como un facilitador o acelerador o un moderador de determinados ciclos de transmisión de las enfermedades. Como para que se den una idea, esto era en el año 2014, si uno se pone a contar para Sudamérica todas las posibles enfermedades transmitidas por vectores y todos los países que tenemos ahí, bueno, el dengue es la estrella porque está en todas partes, pero la cantidad de enfermedades asociadas al ambiente o transmitidas por vectores son muchísimas y están en una gran cantidad de países, solo de lo que es Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Y esto fue 2014, si contamos Zika y chikungunya ahora, tendríamos muchos más puntitos. No me voy a demorar demasiado en este tipo de imágenes que ya comentaron los expositores anteriores. Básicamente son la posibilidad de tener series temporales diarias o cada 10 días o cada 7 días de diferente tipo de datos espaciales. Nosotros trabajamos más que nada con datos de vegetación, de NDVI, de temperatura de superficie del sensor MODIS o anteriormente NOAA en algunos casos, y después voy a hacer zoom y voy a hablar en particular de otro tipo de usos, pero a nivel regional trabajamos con ese tipo de datos. Terminamos con estilo de clasificaciones de uso de la tierra, también con datos de precipitación, y con ese tipo de cosas lo que intentamos hacer es modelar a gran escala en Argentina según un convenio específico con el Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos varias enfermedades en las que trabajamos, pero acá les puse como ejemplo, por tratarse de dos objetivos de alcance nacional y que los vamos a poner en una plataforma web y algunos ya están disponibles. Uno es el sistema de Chagas y otro es el sistema de riesgo de dengue. La idea del Ministerio de Salud de la Nación es tener, así como se tiene para incendio, algún índice, indicador o riesgo o evaluación de cómo se está trabajando en los índices y las incidencias de estas dos enfermedades a nivel nacional y poder estandarizar. Porque ¿qué sucede? Cada provincia reporta más o menos como puede sus datos. Necesitaban poder tener algún indicador estandarizado a nivel país para la toma de decisiones. Bueno, entonces querían un mapa a nivel nacional y este mapa en definitiva tiene que estar en un website y tiene que ser amigable, y los usuarios tienen que ser gente asociada con los ministerios de salud, ¿sí? Por supuesto, además de las variables climáticas, los usuarios pueden agregar todos los datos de serología, de infección, de circulación viral, etcétera. Entonces la idea es que si tenemos esto operativo podemos cerrar el círculo que estamos tratando de mantener activo
donde las actividades de vigilancia y control, por ejemplo del dengue, que tendrían que comenzar a finales de septiembre, como mucho, tendrían que ser planificadas, por ejemplo, con un mapa que ya nos puede ir anticipando a dónde vamos a tener los problemas y hacia dónde tenemos que desplazar los recursos. Entonces, específicamente para dengue, con las imágenes que les mostré antes, se hace un mapa de probabilidad de dónde puedo encontrar el mosquito, que está basado en temperatura, humedad y datos históricos. Entonces acá se ve que los colores rojos es la probabilidad total de encontrar el vector, y lo que es azul prácticamente nula la chance de encontrar ese mosquito. Pero además de sumar ese modelo solamente de probabilidad del mosquito, lo que vamos a incorporar son variables relacionadas a la temperatura, que las bajamos también de los sensores de MODIS y que se usan para modelar, no sé si puede ir para atrás, para modelar la velocidad que puede tener, por ejemplo, el ciclo en el que se transmite el virus en los humanos y cuánto demora en replicarse el virus para poder ser de nuevo infeccioso. Eso está regulado también por la temperatura, entonces, además de tener presencia del vector, simulamos cómo puede ir a medida de que aumenta la temperatura, incrementándose la cantidad de ciclos que pueden ocurrir y entonces infectar a las personas. En base a esos dos tipos de mapas es que generamos los mapas finales que llamamos de riesgo ambiental de dengue, que se recorta a nivel de localidad y se muestra, por ejemplo, en este gráfico. Esto, como tenemos variables ambientales de adquisición frecuente, lo podemos hacer hasta 2-3 veces por año. Está semi-automatizado por ahora y está operativo se puede acceder a través de la página de la CONAE y también desde el Ministerio de Salud. Lo que podemos hacer además con este tipo de mapas, como les comenté, es ir evaluando cómo va cambiando el riesgo año tras año, o mes tras mes, o estación tras estación. No me voy a detener demasiado, pero esas son comparaciones. El segundo mapa mostraba el cambio entre el año 2012 y 2013, me parece, donde hay regiones que realmente aumentan mucho el riesgo y hay otras que de manera general lo disminuyen para algunas épocas del año. Y en algunos casos, por ejemplo en Chaco, si se observa, los puntos superpuestos fueron los brotes más importantes de ese año en particular. En Córdoba fue un brote muy grande, entonces realmente solo con la predicción ambiental estamos teniendo una aproximación a los posibles brotes. Pero bueno, también vamos a hacer un pequeño zoom, porque además de trabajar a nivel nacional, sobre todo en el tema dengue se necesita trabajar mucho a nivel urbano, porque es una enfermedad muy vinculada al hombre y a su actividad cotidiana y se da en las grandes urbes. Entonces vamos a hacer un zoom para ver cómo se trabaja en Córdoba a partir de una metodología que se estuvo trabajando también en otras zonas más afectadas, como es Iguazú. Entonces, el mapa similar al que se mostraba para toda la Argentina de probabilidad de presencia del vector se puede trabajar con una imagen spot, por ejemplo, y con subcapas ¿a qué le llamo subcapas? Subproductos de spot, como son clasificaciones, proporción de zonas con árboles, proporción de zonas con suelo expuesto o con edificación, diferentes tipos de composición de sombras. Entonces, esas son las capas que van a finalmente entrar para generar un mapa de probabilidad de presencia del vector en la ciudad de Córdoba. También se usan unos derivados de temperatura. El trabajo original, como les contaba, comenzó en Iguazú, donde se clasifican las imágenes spot, fueron una de las primeras imágenes adquiridas para Argentina. Y a partir de zonas clasificadas y de estas imágenes de temperatura, quería mostrarles simplemente que estos valores que ustedes ven acá, que tienen una media alrededor de los 28 grados aproximados, es lo que sucede para toda el área de Iguazú. Y si uno simplemente se centra en la zona que se consideraban la mayor cantidad de casos,
ya se corría la media alrededor de 32 grados, y esto es solo una imagen derivada, creo que de Landsat. Entonces también incorporamos este producto. De una o dos imágenes de spot podemos trabajar tanto y sacar cosas con estadística espacial, distancias a fuentes de agua, etcétera, como para tener 15 o 20 subimágenes, y en base de estos generar lo que llamamos árboles de decisión, donde nosotros, con apoyo de la gente que trabaja en ecología, decidimos qué ambiente es mejor para el mosquito y dónde le gustaría más estar, si donde hay condiciones de sombra y vegetación abundante, o si prefiere, eso va a ser preferible a un lugar donde el 100% del píxel sea una edificación urbana y cemento puro. Entonces, las condiciones de mixturas de lo que llamamos coberturas vegetales suelen ser lugares bastante apropiadas, y las presencias de algunos determinadas clases de coberturas respecto de otras. Entonces, obtenemos los mapas que nosotros llamamos de susceptibilidad ambiental o de probabilidad de que el mosquito esté presente y le guste vivir. Ya sabemos que en Iguazú o en Córdoba ahora está distribuido dentro de toda la ciudad, pero puede tener algunas zonas de mayor preferencia. Lo último que les quería comentar es que también estamos trabajando desde el año pasado en proyectos relacionados a enfermedades que sean indicadoras de eventos de inundación, por todos los eventos que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, y de nuevo nos ha llamado el Ministerio de Salud para un proyecto grande, multicéntrico, le decimos, que participan todas esas instituciones. Diego ya mostró esto, no hace falta mostrarlo tantas veces, pero así como aumentan los eventos de inundación a lo largo del tiempo, también hay un mayor registro en algunos casos que acompaña severamente de eventos de brotes o epidemias. Esto es tomado de una página internacional de registro de desastres. Entonces, en estos tipos de modelos volvemos a trabajar a gran escala con modelos relacionados a la hidrología. No me voy a detener mucho en esto, pero comienza con un modelo de evasión digital y termina... Uy, se ve poquísimo. De este lado lo que terminamos viendo son pequeñas líneas de colores que determinan en qué lugar, si lloviera en toda la Argentina a la vez, terminaría acumulándose el agua según el flujo y la dirección de la pendiente respecto de las partes altas. Y bueno, por supuesto, con un solo modelo de evasión digital se terminan marcando prácticamente todas las cuencas. Pero además de esos productos, la idea es trabajar, y estamos trabajando con datos de MODIS, donde se observa la frecuencia de inundación a lo largo de 10 años. Entonces, los píxeles que figuran inundados más de 3 o 4 veces en esos 10 años los proponemos como de alto riesgo. Bueno, se está trabajando con 6 enfermedades indicadoras: leptospirosis, dengue, accidentes por ponzoñosos, que tienen que ver con las picaduras de básicamente escorpiones y serpientes, diarreas generales, hepatitis y enfermedades respiratorias, que son las que nos indicaron en el Ministerio de Salud. A ver si puedo. No. Lo que les quería mostrar es que transversal a todas esas enfermedades están los productos de inundación que trabajamos desde CONAE, pero la mayoría de las indicadores de riesgos que se usan son modelados también. Por ejemplo, la abundancia de los vectores o la abundancia de los roedores se pueden aproximar con modelos matemáticos que salen en función de imágenes satelitales, incluso las mismas datos de temperatura que en algunos casos son requeridos. Entonces, ese fue el ejemplo que presentamos en mayo de este año, donde se trabaja con indicadores de sensores remotos de la probabilidad de inundación en la cuenca. Y bueno, por ahora nada más. Gracias.